Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un jueves más de nuestros encuentros. Una vez más, un gusto compartir la tarde con cada uno de ustedes y nuevamente tenemos al doctor con nosotros, doctor Horacio Laceras, que ya tuvimos una clase con él. Así que hoy tenemos un gran tema para compartir en la tarde. Hoy nos toca al doctor compartiendo los conceptos de remuneración, fuentes del salario, tipos de salario laboral, prestaciones no salariales y tipos de salarios. Así que, bueno, sin más preámbulos en esta tarde, bienvenido, doctor, nuevamente. A pesar de que hoy en todo el día no me contestó, casi me dio un infarto. Estamos todos acá, así que muy feliz de volver a verlos a todos. Les pedimos si por favor todos los que se conectan pueden hacer lo posible de encender sus cámaras. Le vamos a estar agradecidos. Y como siempre ya saben nuestra modalidad, que nos gusta verlos, escucharlos, leerlos, así que en cuanto ustedes quieran interactuar con el docente, estamos a disposición. Así que doctor, la tarde con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por haberte infartado. Fue un día bastante complicado hoy para responder mensajes y quedó colgado ahí dentro de la cantidad que había. Bueno, hoy vamos a ver un tema que, claro, es importantísimo, ¿no? Todos sabemos que el trabajador trabaja por la paga, de modo tal que hablar de la remuneración es hablar de la esencia del contrato, ¿no? Uno podría decir claramente, con una forma reduccionista, esta relación humana es una relación vinculada al salario, poner la fuerza de trabajo a disposición de otro para poder cobrar una remuneración que le permite la subsistencia. Así que aquí va lo más importante del trabajador y algo que obviamente requiere de una protección singular, una protección especial. Em, yo no quisiera trabajar sobre conceptos por ahí dados en el contexto de otro posgrado, sino que me gustaría poder vincularlo exclusivamente, o la charla de hoy, por el tiempo que tenemos, a las reformas introducidas por la 27802, de modo tal que quizá algunas categorías conceptuales las voy a dar por conocidas o por sabidas y voy a tratar de circunscribirme a los cambios, las modificaciones, las novedades que trae la 27802, en la inteligencia de que vamos a hablar en abstracto porque no tenemos ninguna confirmación de si esto es así o de otra manera, porque no tenemos fallos de jurisprudencia que nos puedan avalar las opiniones que podamos tener respecto de las modificaciones
al régimen general de contrato de trabajo. Así que si les parece bien, yo en esto eh, seguí, digamos, el libro de Mario Ackerman sobre la ley de modernización laboral. Así que muchos de los comentarios que van a ver en este PowerPoint que voy a proyectar están relacionados con los comentarios que también hace Mario, en la inteligencia de que es una autoridad en la materia y que, bueno, nos puede dar alguna semblanza para nuestra función o nuestro trabajo de abogados en nuestro hacer profesional. Así que si les parece bien, voy a proyectar. Ahí está. Bueno, vamos a ver estrictamente las modificaciones que hay en la ley 27802 en relación al tema de remuneraciones. Vamos a hablar, acá hay un resumen de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los beneficios sociales y las modificaciones que introduce. Quizá una de las más significativas, el salario dinámico, esta nueva figura, a veces polémica, a veces interesante, incorporada por la ley, la tutela y retenciones de la remuneración, la determinación de la remuneración, las formas de pago y prestaciones complementarias y los recibos de pago de la remuneración y algo del libro de sueldos y jornales. O sea que vamos a tratar de circunscribirnos a estos 6 tópicos para poder abarcar en esta charla de un poco menos de 2 horas estos temas. ¿Les parece bien? Y si no les parece bien, no tenemos alternativa hacia esto. No hay posibilidades. Bien, beneficios sociales. Beneficios sociales es un instituto que se introduce en nuestra legislación a partir de la ley 24.700 allá por la década de los 90. Tiene que ver con determinadas prestaciones que recibía el trabajador y que la intención era que no tuviesen un contenido remunerativo a los efectos de no contribuir, ah, que el empresario no contribuya y que el trabajador no aporte a los sistemas de seguridad social. Tenía que ver con prestaciones dinerarias o no dinerarias que se caracterizaban como beneficios sociales, con la intención, entre comillas, peregrina, de que se pudiese considerar que no estaban vinculadas al contrato de trabajo, porque era como una especie de voluntarismo del empresario. Em, la cuestión es que esto dio lugar a infinidad de cuestionamientos, porque uno podría em, simplificar un poco la situación o digamos, la conceptualización de la remuneración en todo aquello que el trabajador percibe como consecuencia del contrato de trabajo, y esto es lo que sigue los convenios 95 y 100 de OIT. Y es también lo que dispone el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, siguiendo precisamente esos precedentes de los convenios internacionales. Eh, este tema de los beneficios sociales entró por la ventana, claramente. Entró por la ventana y tenía por objeto, de alguna manera, que el trabajador percibiese digamos, algo más como consecuencia del contrato de trabajo, pero que esto no incidiera en lo que tenía que ver con las cargas, contribuciones y aportes al sistema de seguridad social, y también con la incidencia que podrían tener esas prestaciones en lo que tiene que ver con la salida del contrato de trabajo, con la indemnización por antigüedad. La cuestión es que esto ya está consolidado en nuestro sistema jurídico. Ustedes saben que allá por el año 2004 hubo un fallo de la Corte que declaró inconstitucional los incisos B y C de aquella ley 24.700, que estaban referidos a los tickets canasta y a los vales de comida. Y de alguna manera lo que buscó ahora la reforma es introducir algunas cuestiones más a ese concepto de beneficios sociales, porque todos teníamos claro que los beneficios sociales eran un numerus clausus que estaban establecidos en los incisos del 103 bis y que esto no podía moverse, ¿sí? Eh, el cambio central que impone la reforma, aguarden un segundito que muevo algo.
está vinculado con que el empleador otorgue voluntariamente, directamente o por intermedio de terceros, estos beneficios sociales. Incorpora de alguna manera la posibilidad de que esto sea algo voluntario del empresario, circunstancias que antes no estaba eh, establecido en la ley. Eh, Ackerman señala eh, que esta idea de voluntariedad parecería excluir los beneficios sociales que surgen del convenio colectivo como obligación del empleador y a perder esa fuente, su carácter voluntario, podría encuadrarse como, o dejaría de encuadrar como prestación no salarial, eh, lo cual puede ser, digamos, un efecto no querido por el legislador, porque todos sabemos que la intención de esta ley es precisamente reducir derechos que tenía el trabajador y no aumentarlos, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver, o ustedes ya habrán visto que de toda la lectura de la norma, tenemos una cantidad de circunstancias en las cuales la redacción es de tan mala factura que muchas veces hay o terminan generando contradicciones con disposiciones que establece la propia norma y que no han sido modificadas. Y esto parecería como que esta incorporación del carácter voluntario eh, podría significar una alteración del sentido general que podría tener estas prestaciones no remunerativas provenientes del convenio. Ustedes saben que esto es hoy una forma bastante habitual de establecer remuneraciones a nivel de la discusión de convenio colectivo de trabajo, porque si bien no deberían otorgarse aumentos salariales con carácter no remuneratorio, porque tienen que ver fundamentalmente con el contrato de trabajo, esto es una práctica habitual que se da precisamente a través del convenio colectivo. ¿Cuáles son las cosas que cambia, las que teníamos y las que cambia? ¿Sí? Ahí hay una circunstancia bastante interesante para poder trabajar. Eh, el tema del beneficio, el comedor, alimentación, en el régimen anterior estaba servicios de comedor en la empresa, ¿se acuerdan que yo les conté recién que había sido derogado? En la ley actual dice suma alimentación, admite establecimientos gastronómicos cercanos contratados por el empleador. Quiere decir que el servicio de comedor en la empresa ahora queda ampliado a un concepto genérico de alimentación y prevé la posibilidad de que ese gasto pueda desarrollarse en un lugar cercano a la compañía, a la empresa, a la planta, siempre que hayan sido contratados por el empleador. En materia de salud hay una incorporación bastante importante que había dado lugar a muchísimos fallos de jurisprudencia que consideraban los cargos que hacía el empleador por encima de lo que el trabajador tributaba al sistema de obras sociales por haber contratado servicios de medicina prepaga. Eh, en este caso lo integra, es decir, va a ser un beneficio social, ya no va a ser considerado como salario. En algunos fallos, también esta idea de pagar una medicina prepaga podía ser considerado hasta inclusive como un salario no registrado, y en algunos fallos había dado lugar a la aplicación de la ley de empleo. Bueno, más allá de que la ley de empleo fue derogada, esto también aclara que no es salario y en consecuencia va a considerarse claramente como un beneficio social y no va a tener carácter remuneratorio a los efectos del pago de aportes y contribuciones o de ser tenido en cuenta en el momento de la extinción del contrato de trabajo. Otro de los ítems que incorpora la norma respecto de la ropa e indumentaria establecía originariamente la provisión para uso exclusivo en el desempeño de tareas. Elimina la reforma la exigencia de exclusividad para el desempeño de tareas. Quiere decir que hoy por hoy, si el empresario le comprara ropa al trabajador de cualquier especie, podría considerarse como un beneficio social y no como salario, ¿no? Un salario en especie en este caso.
En cuanto a los incisos D, E y G del artículo 103 bis, guarderías, útiles escolares y gastos de sepelio se reiteran sin alteraciones sustanciales la misma descripción que hace el artículo 103 bis. Así que ahí no tendríamos una modificación. En definitiva, incorpora para que sea considerado beneficio social los gastos de alimentación que le provea el empresario al trabajador, casi diría de una manera muy amplia. Eh, Creo que la única condición es que el servicio gastronómico prestado sea cercano al lugar donde se prestan tareas. Amplía a gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos y a planes médicos integrales, o sea que hay un apoyo a la salud del trabajador caracterizado como un beneficio social y no como una remuneración. Eh, la ropa de trabajo aparece como un concepto mucho más amplio que la que pueda recitar el trabajador o necesitar el trabajador para el desempeño de sus tareas. Y el resto de los incisos se mantienen exactamente iguales, ¿sí? No hay novedades respecto de los aportes y esto también es una ratificación de la intención de la norma de bajar los costos empresariales porque siempre se había considerado la posibilidad de que estos beneficios sociales que efectivamente el empleador entrega al trabajador y que eventualmente pueden ser materia de un interés del trabajador de tenerlos o poseerlos, eh, podían tener una prestación hacia la seguridad social con un porcentaje más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Uno podría pensar que muchos de estos beneficios, inclusive ampliarlos, podrían no ser considerados a los efectos de la extinción del contrato de trabajo, pero sí podrían tributar a la seguridad social en porcentajes que fueran menores a los que considera el salario en dinero. Bueno, esto que podría haber sido una buena reforma a los efectos de cumplimentar esa expectativa que tiene el trabajador de ampliar el tema de beneficios sociales y no desfinanciar el sistema de seguridad social, lamentablemente se perdió o por lo menos en esta reforma no se pudo lograr. Una cuestión que me parece importante, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, les pido que me interrumpan, porque si no, resulta bastante aburrido para mí dar la charla y también para ustedes quizás se queden con alguna duda o alguna inquietud y la podamos tratar de evacuar, ¿sí? Así que con con ese criterio les pido que me interrumpan sin ningún tipo de problema a micrófono abierto, ¿sí? Hay preguntas en el chat, pero no sé si tienen que ver con lo que yo estoy hablando o... No, todavía no, doctor. Hasta ahora todos nos saludaron. Así que Bueno, bien. cuando alguien escribe, yo le transmito. Y como le digo, todos están habilitados y yo les voy habilitando el micrófono a los que quieran consultar o Bien, aportar. acá hay en las formas de determinar la remuneración, hay una incorporación bastante interesante y también una forma de eludir o tratar de evitar la conflictividad que se había dado por cómo se determina precisamente el salario. El texto anterior, el de la ley 2744, señalaba que el salario puede fijarse por tiempo o por rendimiento de trabajo y en este último caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva, habilitación, gratificación o participación en las utilidades e integrarse con premios en cualquiera de sus formas o modalidades. La modificación que introduce el artículo 32 es, en alguna medida, limitar ese alcance más amplio que tenía el concepto de remuneración y que tenía que ver con esto que había señalado antes, la redacción del artículo 103 de la Ley de Contrato, apoyado en los convenios 95 y 100 de OIT. Y ahora la modificación dice que el salario puede fijarse por tiempo o rendimiento de trabajo y en este último caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva. Hasta ahí no tendríamos diferencias.
La diferencia aparece acá, en ningún caso las propinas podrán ser consideradas remuneración, aun cuando por los usos y costumbres de determinadas actividades sean habituales. Lo que antes tenía como principio general que las propinas eran remuneración, salvo que estuviesen prohibidas, ahora directamente alteró esa disposición normativa que estaba más en concordancia con los convenios de OIT y con lo dispuesto por el 103 y directamente eliminó la consideración de las propinas como parte de la remuneración. Naturalmente esto puede dar lugar a litigiosidad teniendo en cuenta que los convenios de OIT integran el bloque de constitucionalidad y en consecuencia uno podría invocar esas normas supranacionales a los efectos de propiciar en algún proceso judicial que se tome en cuenta la propina percibida por el trabajador para el cálculo, por ejemplo, de la indemnización por antigüedad. Está claro que la propina tiene que ver con la calidad de la actividad que desarrolla el trabajador. Hay determinadas circunstancias que obviamente la propina terminará siendo una causal de despido porque obviamente afectará el deber de fidelidad del trabajador. No me imagino un funcionario público que invoque la propina como parte de la remuneración, ¿no? Porque evidentemente en ese caso no es que esté prohibida por la norma laboral, sino que está prohibida por el Código Penal, ¿no? En este caso sería ese el supuesto. Em, eh, ya no menciona el nuevo texto la habilitación, la gratificación, la participación en las utilidades ni los premios como formas de determinar la remuneración, ¿sí? Eh, Ackerman considera que aun cuando no esté denominado estos conceptos en la nueva norma, siguen percibiéndose como consecuencia del contrato de trabajo y en consecuencia serían parte de la remuneración. Bien. Ahí hay una omisión realizada por la norma con un propósito indiscutible, que es que pueda ponerse en duda esto y en consecuencia el trabajador, en principio, si no tiene la defensa de un buen profesional o si queda o si es ingenuo en el momento en que se le va a extinguir el contrato de trabajo, no perciba esos conceptos como parte de la remuneración y en consecuencia no integren la base de cálculo. Doctor, tenemos acá un colega que quiere participar. ¿Podés activar tu micrófono? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Bien, Muchas ¿cómo está? gracias. Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. Le quería preguntar la eliminación de la propina como concepto remunerativo. ¿Cómo Ujú. juega con el artículo 6 de la 24241, que sí lo considera parte de la Sí. Ujú, remuneración? ujú. Bueno, en esa conjunción, porque yo entiendo que, bueno, a los efectos de determinar una indemnización debería de sacar el rubro, pero podría reclamarlo o se podría reclamar a los efectos de la seguridad social. No sé Pero cómo hay una contradicción esto. clara. En realidad la había ya históricamente. Uno podría, cuando hablaba de remuneración y definía el concepto legal de remuneración, uno podía basarse en el 103 o en el artículo 6 de la 24241, porque uno podía hacer salario previsional y otro sería el salario laboral. O sea que ya la contradicción existía, más allá de que en este punto especial lo define, ¿no? Es decir, por ejemplo, el artículo 6 o 7, no recuerdo cuál de los dos, establecía que la gratificación por única vez no tenía obligación de pagar aportes y contribuciones a la seguridad social, pero esto evidentemente contradecía con lo que podía significar el 103 porque era una gratificación, entonces podría ser considerada como parte del contrato de trabajo. Pero bueno, yo creo que podemos invocar la ley 24241 para intentar forzar, junto con la argumentación del convenio 95, para forzar que la propina es salario. Esto es, si lo veo desde el punto de vista del abogado del trabajador, podría, digamos, hacer el reclamo en función
liquidar los conceptos indemnizatorios, incluyendo la propina, y argumentándolo sobre la base de el salario previsional, que sigue vigente, y sobre la base de los convenios colectivos de OIT. ¿Cuál va a ser el resultado de esa argumentación? El tiempo lo dirá, pero me parece que hay un casus como para poder, poder invocarlo. Eh, como siempre pasa cuando se hacen estas reformas entre gallos y medianoche, lo que pretende corregir, como no tiene una buena fundamentación o un buen trabajo de elaboración, quizá no lo logra o no lo logre porque omitió modificar el artículo 6 de la 24241. Así que yo te diría que podrías invocarlo como una fuente normativa vigente a los efectos de considerar esto como remuneración. Muchas No sé gracias. si te respondí a la pregunta. Sí, por supuesto. Bien. Eh, Quiere decir que entonces la habilitación, la gratificación, la participación, las utilidades ni los premios, si bien no están descritos en la norma como formas de determinar la remuneración, entiendo yo que siguen siendo, aún no estén descritos, como parte de la remuneración. Lo único que tendrá que hacer el abogado del trabajador será invocarlo como parte de la remuneración porque están vinculados básicamente a la prestación que el trabajador hace y todo lo que corresponde a esa prestación es considerado remuneración. Bien. Interrúmpanme si voy rápido, ¿eh? Piensen que estoy abocándome exclusivamente a lo que establece la 27802, porque me parece que es lo más práctico y lo que todos queremos aprender para el ejercicio de la profesión. Quizá trabajar hoy sobre categorías conceptuales no solamente resultaría aburrido, sino que por ahí poco útil, ¿sí? Para lo que todos necesitamos. Doctor, acá tenemos en el chat, Ujú. dice José, dice, el beneficio social del comedor, el cambio es únicamente que lo puede hacer fuera de la empresa, el trabajador no lo perdió, no pregunta. No, 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 es dentro y fuera de la empresa. O sea, el beneficio de comedor dentro de la empresa y fuera de la empresa, con la característica de que sea cercana, digamos, ¿no? Que tenga vinculación con que el trabajador va a comer y vuelve a su lugar de trabajo. Esta sería la intención del legislador, entiendo yo. Por supuesto que estamos haciendo exégesis de algo que no podemos tampoco trabajarlo muy profundamente porque, como ustedes saben, no hubo debate parlamentario. El debate parlamentario es riquísimo para poder entender el sentido que quiso el legislador darle a la norma. Esto se sancionó prácticamente sin debate parlamentario y en consecuencia todo lo que podríamos interpretar o tratar de interpretar acerca de la intención del legislador queda supeditado a una entelequia divina, porque no tenemos forma de saber qué se quiso decir, porque tampoco hay un trabajo de elaboración previa, un considerando que pudiese entenderse cuál fue el sentido de la reforma. A mí me pasó muchas veces que trabajando tratando de escribir sobre algunos artículos de la ley de contrato de trabajo, siempre me resultó muy útil tener a mano el debate parlamentario y sobre todo el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, porque ahí había una explicación artículo por artículo de cuál era la intención buscada con la redacción propuesta, y uno entonces tenía una forma de poder interpretar mucho más claramente cuál fue la intención que tuvo el legislador en el momento en que dictó la norma. Esta reforma laboral carece de eso, carece de ese debate parlamentario necesario, indispensable para que pueda ser una norma de consenso. Está
sublimada la fundamentación que podría haberle dado en su momento el legislador a, a la norma, ¿no? Entonces aparece como muy difícil de poder desentrañar exactamente cuál fue el sentido. Creo que esto indudablemente va a generar una tarea fuerte por parte de los jueces que van a tratar de entender, armonizar y en todo caso resolver cuestiones que tienen que ver con esta reforma laboral. Menuda tarea, tanto para abogados como para jueces, ¿no? Porque la verdad que va a ser algo complejo. ¿Quedó alguna pregunta? No, por ahora estamos bien. Gracias, Belén. Bien, vamos al salario dinámico, una figura ciertamente novedosa, eh, una figura que no tiene antecedentes. Propio Mario Ackerman señala que no tiene un correlato en el derecho comparado. Así que veremos cómo funciona. En realidad, esto tiene que ver un poco con esta eh, nuevas ideas que aparecen en la relación obrero-patronal que tiene que ver con la necesidad de mejorar la productividad de los trabajadores. Hay algo de cierto en que durante muchos años la productividad del trabajo argentino, no del trabajador, del trabajo argentino, fue decayendo con motivo de muchas circunstancias que hicieron que eh, la Argentina no crezca desde el punto de vista de la productividad. Ustedes saben que en los últimos 12 años no hubo crecimiento económico, ese no crecimiento económico y aumento de la población significa que la torta para repartir es menor y en consecuencia hemos visto cómo cómo fue cayendo el salario o la remuneración de los trabajadores y eso tiene que ver también con determinadas cuestiones como por ejemplo la inflación y la pérdida eh, 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 la degradación del costo de vida. Esta idea de productividad, que es un poco lo que subyace en la economía capitalista moderna, tiene que ver con aumentar la cantidad de la eficiencia productiva a partir fundamentalmente de la utilización de la tecnología y con la utilización de la tecnología la mejora de los mecanismos de producción. Esa productividad que se le pide al trabajador muchas veces podría ser subsanada en determinadas empresas a partir de la implementación de premios de producción o de productividad. Los premios de producción normalmente son premios que remuneran cuando la empresa en general produce más. Supongamos una empresa que fabrica cerámicas produce, en vez de 1 millón de metros cuadrados, produce 1.100.000 de metros cuadrados y en consecuencia esa mayor producción puede representar a través de un premio un mayor salario para los trabajadores. La productividad como concepto económico refiere fundamentalmente a la mayor eficiencia que el trabajador individualmente le impone a su trabajo. En un ejemplo, digamos, más paradigmático, sería el trabajador que produce más cantidad de piezas respecto de su compañero de trabajo. Esa mayor cantidad de piezas que produce son remuneradas. Lo que establecía la ley de contrato de trabajo en el artículo 81 es que podía haber una diferencia salarial en función de una argumentación objetiva de que el trabajador había trabajado más. Por eso que cuando en las empresas se establecía un premio por productividad, no afectaba ese premio por productividad ese concepto de igual remuneración sobre igual salario. ¿Por qué? Porque había una pauta objetiva a través de la medición de ese premio que importaba para ese trabajador o para un trabajador que percibiera una remuneración mayor. Ahora bien, hay determinadas circunstancias en la vida de la empresa en que por ahí se le pide al trabajador una mayor productividad transitoria, ¿sí? No ya, digamos, esto que estábamos hablando de premio por producción o premio por presentismo, perdón, premio por productividad,
es de carácter permanente. Siempre la empresa va a buscar una mayor, o el trabajador dentro de esa empresa va a buscar una mayor producción, una mayor productividad y en función de eso cobrará el premio. Ahora bien, hay determinadas circunstancias donde el empresario necesita que el trabajador haga, perdón, una colaboración especial y en consecuencia eh, buscar remunerar al trabajador precisamente por esa circunstancia temporal, transitoria, especial. Lo que determinó esta modificación es que eso que el trabajador hizo por un determinado tiempo para lograr un objetivo que le planteó el empresario, no se transforme en un derecho adquirido que importe que el trabajador siempre perciba o vaya a seguir percibiendo esa remuneración adicional. Lo que se buscó con esta reforma es dar una oportunidad al empresario de abonar algún trabajo extra del trabajador, no como hora extra, sino como un trabajo adicional, y que eso no se transforme en una obligación de pago permanente, ¿eh? Esto que muchas veces se decía que el trabajador tenía un derecho adquirido a percibir, a seguir percibiendo esa remuneración porque la venía percibiendo habitualmente. Hay algunas características que son importantes de destacar para poder identificarla. En primer lugar, que este salario dinámico puede hacerse mediante negociación colectiva, acuerdo individual, esto es trabajador-empresario, o bien por decisión unilateral del empleador. Esto debería ser un salario adicional, es por encima del salario habitual que tiene el trabajador, tiene carácter remunerativo, no es una suma no remunerativa o no podría ser una suma no remunerativa, y tiene la característica temporal de que son transitorios y tiene la característica que puede ser fija o variable. Eh, La significación de esto es precisamente la temporalidad, la circunstancia de que puede ser una suma determinada o una suma variable en función de lo que el trabajador produzca y la, la, digamos, la definición más clara es que eso no genera una ultraactividad ni una costumbre que siga siendo obligatoria de pago por parte del empresario. Eh, es una forma más de determinar la remuneración, en consecuencia, eh, no genera un derecho al trabajador a su mantenimiento, reiteración. Podríamos afirmar que en esencia es un premio que tiene la potestad del empresario de dárselo. Eh, Y la originalidad, como habíamos visto, como les había señalado, es absoluta porque no tiene comparación o antecedente similar en el derecho comparado. Hay evidentemente acá una posibilidad de verificar una recompensa para el trabajador que efectivamente tiene un comportamiento extraordinario en una circunstancia transitoria y en una característica particular, pero también podría ser una forma de eludir, digamos, el concepto de remuneración. Pienso en el ejemplo de un trabajador que por el salario dinámico cobre más que por el salario habitual y eso podría significar una eh, desigualdad frente a un compañero de trabajo, y que en realidad realizan la misma tarea o en todo caso la cantidad de tarea es similar. Em, Hay acá, indudablemente, en esta figura que impone la decisión unilateral del empleador, un concepto de discrecionalidad a favor del empleador que evidentemente puede comprometer el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. Eh, Entiendo yo que esto
habrá que ver o analizar las circunstancias puntuales en las que el empresario decida pagar este salario dinámico, pero podría darse el caso que hubiese, digamos, una afectación o un fraude a la ley, digamos, abusando de este instituto. De cualquier manera, creo que también puede ser una fórmula para efectivamente apoyar esta idea de mejorar la productividad en el trabajo. eh, Reitero, siempre y cuando esto signifique una circunstancia temporal y excepcional también que justifique ese pago de la remuneración. Conozco un caso puntual donde una empresa tuvo un problema de calidad muy serio que implicaba el retrabajo de una cantidad de productos por defectos de producción, y ese retrabajo fue encargado a algunos trabajadores que tenían la expertise para poder hacer esa nueva tarea o esa tarea diferente, y precisamente por haberla hecho de manera satisfactoria para el empleador estipuló la posibilidad de pagarle un salario dinámico en estos términos, de modo tal que el trabajador percibió ese suerte de premio por haber hecho esa tarea. Fue transitorio y no implica que eso se incorpore a la remuneración habitual del trabajador. Ah, Claramente, si este salario dinámico se repite en el tiempo, ¿sí? Según lo que establece el nuevo artículo 245 y puede tener el carácter de habitual, uno debería pensar que ese salario dinámico también incluye la base de cálculo a los efectos del pago de la indemnización por antigüedad. Quiere decir que ahí doctor, la lo, repetición, sí, la lo repetición tenemos podría a, significar eso. Sí, lo tenemos a José que quiere participar. ¿Podés habilitar, José, tu micrófono? Ahí está. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Este buena. salario dinámico tiene que ser en su horario normal y habitual, ¿no? No por afuera. No, no, por supuesto, por supuesto. Ese salario dinámico tiene que ver con una gratificación, con una recompensa que le da el empleador por hacer una tarea determinada que significa un trabajo por fuera de lo que debería ser su trabajo habitual, pero siempre dentro de la jornada. Si está fuera de la jornada serán horas extras. Es más, muchos empleadores no necesitarán hacer esto de pagar un salario dinámico porque le dicen, bueno, te quedas trabajando fuera de hora o después de hora y te pago la hora extra como corresponde. Acá estamos hablando de un premio, estamos hablando de algo un poco especial. Imagínate, no sé, un vendedor, que decir, bueno, mira, yo te voy a pagar un vendedor que no está a comisión, que trabaja por un salario. Bueno, yo te voy a pagar este salario dinámico especial si lográs que tal cliente logre comprarte determinada cantidad de producto. Ese esfuerzo adicional que va a hacer el trabajador es recompensado. Piensen que esto, si uno se lo pone a pensar en lo que es cotidiano dentro de lo que sucede dentro de una empresa, es una herramienta interesante, ¿eh? Es una herramienta que puede hacer que eh, el empresario recompense a un trabajador que efectivamente tiene una productividad mayor, si queremos llamarlo de alguna manera. Lo que dice Mario Ackerman, y es cierto, es que esto también puede ser muy discrecional y estamos en el límite de poder afectar ese principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. Lo que sí voy a ser sincero en esto, de alguna manera en algunas pequeñas y medianas empresas, esto sucedía con alguna recompensa en negro. ¿Sí? No digo una gran empresa porque quizás es más difícil poder sacar remuneraciones o pagar remuneraciones al margen de la seguridad social, pero podría suceder perfectamente que en alguna pequeña o mediana empresa el empresario recompense al trabajador que hace una tarea adicional con un pago en negro, o a veces hasta podría ser con algún pago a través de algún electrodoméstico o algo por el estilo, ¿no? Es decir, como formas de recompensar lo que el trabajador hizo adicionalmente. Acá Cada uno, aportan, doctor, un comentario donde mm, dice, la doctora Antunes dice, más que una recompensa puede considerarse como un incentivo.
Sí, 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 creo que sí. La palabra, quizá la palabra más adecuada es incentivo, para que el trabajador haga esa tarea adicional, perdón, sí, esa tarea adicional y en consecuencia sea sí, gratificado. Y Había, pregunta Florencia, doctor, perdón, no, por favor. pregunta Florencia, si podría otro plantear discriminación. Bueno, sí, claramente podrías. Imaginemos que a un trabajador le dan un salario dinámico, un trabajador de convenio. Dos trabajadores de convenio, a José le pagan el salario básico de convenio y a Pedro le pagan el salario básico de convenio más un salario dinámico. Y los dos hacen la misma tarea. Claramente, José va a poder plantear, si es que lo logra probar, que hay una afectación al principio de igual remuneración, igual tarea, y en todo caso pide las diferencias salariales. Lógicamente, eh, el empresario tiene que ser muy poco hábil para hacerlo para hacerlo tan burdo, digamos, pero sí podría darse perfectamente un caso de esas características. En definitiva, es un poco la discusión que tenemos o el cuestionamiento que tenemos a este salario dinámico. ¿Sí? Em, Había un dirigente sindical que una vez eh, eh, en una discusión de un convenio, dijo algo que es muy cierto para el trabajador, dice, si me van a agradecer, que sea en plata, ¿no? Entonces, muchas veces el empresario se encuentra con esta disyuntiva de que quiere recompensar o incentivar al trabajador para que haga la tarea de una determinada manera, o haga determinada tarea, y realmente a veces se siente encorsetado por las disposiciones que dicen, bueno, no te puedo pagar más porque si no se lo tendría que pagar a todos, o porque si no termina siendo una obligación que te voy a pagar siempre. Eso hacía que muchas veces el empresario buscara otras alternativas para recompensar al trabajador que podía tener una productividad mayor. No sé si hay alguien, Barriento José, no sé si ya... Ya Bien, participó, bien, bien, doctor. bien, Sí. bien, 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 profe. Ah, porque entonces tenés la mano levantada, ¿no? Ahí me aparecía. ¿Alguna duda con este tema? Ahí plantean sobre el recibo de sueldo, cómo discriminar ese concepto, dice Bueno, Valeria en el está chat. buena la pregunta, está buena la pregunta. Yo sugiero que en este caso se coloque salario dinámico artículo 104 bis, ¿sí? Eh, y en todo caso, para hacerlo todavía mejor desde el punto de vista de la formalidad y del asesoramiento hacia la empresa, lo pondría por escrito, ¿no? Que como consecuencia de la tarea que se le encargó al trabajador consistente en tal o cual cosa, se le pagará un salario dinámico en los términos del artículo 104 bis de tantos pesos por el término de tanto tiempo. Si eso lo firma el trabajador, queda caracterizado como un acuerdo individual, no unilateral del empresario, que siempre va a ser mucho mejor que sea un acuerdo entre trabajador y empresario. Y obviamente ya hay algún convenio colectivo, yo el otro día leí uno, pero no puedo acordarme eh, qué actividad era, que ya fijaron pautas para un salario dinámico. ¿Sí? Eh, pero bueno, tendremos que ver la actividad, si vale la pena hacer este tipo de acuerdos convencionales, pero si no, será la posibilidad de que el empresario lo pacte con el trabajador. Reitero, siempre va a ser mucho mejor que el trabajador preste conformidad a ese acuerdo para el salario dinámico, porque la decisión unilateral del empleador siempre da lugar a mayores, a considerarlo como un concepto que podría ser identificado como discriminatorio, ¿sí? Hay un efecto, digamos, que podría identificarlo como un acto discriminatorio. ¿Alguna otra pregunta al respecto del salario dinámico? Por ahora no, doctor. No sé si alguien quiere participar, puede habilitar su micrófono. Ahí les habilité. Pregunto, la instrumentación
de este acuerdo con el trabajador? ¿Sería no formal, es un acuerdo escrito privado, requiere Sí, algún sí. tipo de tratamiento especial? No, no. Entiendo yo que tendría que ser un acuerdo privado, que bueno, por supuesto, si tenés ciertas dudas al respecto, lo podés llevar al Ministerio de Trabajo para por lo menos ratificar las firmas y que le dé plena fe a la voluntad del trabajador, en todo caso se pueda manifestar de esa manera. Pero entiendo que uno lo podría hacer directamente, como cualquier acuerdo que se hace en el marco del contrato de trabajo, como una suerte de adenda al contrato eh, verbal que existe en el contrato de trabajo. eh, y no hace falta, y yo lo agregaría al legajo. Sí creo que es muy importante que el legajo del trabajador tenga claridad en cuanto a esta instrumentación. Seguimos por ahora. A ver, acá tenemos otro comentario de Adriana. Dice, hay empresas que dan, como dice, electrodomésticos como premios, incluso mes a mes a los gerentes de zona, y de ese modo no figuran en los recibos. Dichos premios, que en realidad siempre son parte del salario, por ejemplo, a quienes siguen incorporando vendedores. Ujú. Hace un Bueno, aporte Adriana. de alguna manera, este salario dinámico lo que te permite es que ya no entregues televisores, sino que puedas pagárselo en dinero, digamos, ¿no? Muchas veces el hecho de entregar televisores era una forma de eludir esa posibilidad de que pueda ser considerado este, un derecho adquirido a percibirlo. Y además, el televisor de alguna manera es esporádico. En un momento se te agota la posibilidad de electrodomésticos. Eh, Imaginemos una situación donde el empleador requiere del trabajador una voluntad adicional para la tarea productiva, ¿sí? Esa voluntad adicional está vinculada a la expertise que pueda tener el trabajador para realizarla, o bien para, como bien decía recién la compañera, para incentivar al trabajador a hacerlo. Cada empresa en este punto tendrá que ver de qué manera lo puede instrumentar y si le sirve o no le sirve, ¿no? Alfredo, levantaste la mano. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas. A ver, mencionó claramente que si el salario dinámico tenía cierta habitualidad y cumplía el estándar del nuevo 245, debía ser incluido como base de cálculo en la Ujú, indemnización por antigüedad. ujú. Suponiendo que no tiene esa habitualidad, pero sí se liquida en un semestre, asumo, corríjame si, que forma parte de la cuota, de la primera o segunda cuota del sueldo anual del SAC, Sí, ¿verdad? claro, por Digamos, supuesto, ninguna por duda de supuesto. eso, No, no, integra la base para el cálculo del SAC, sin duda. aunque sea un único mes en U- el semestre, digamos. Exactamente, sí, 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 sí. Ahí hay Y una ventaja, ¿eh? la otra cuestión, un segundito, en materia de licencia por enfermedad, Ah, buena pregunta. Eh, y si manejamos el criterio del 208, es lo que el trabajador debería haber producido, haber cobrado de haber estado trabajando. Si se manejaría como una remuneración variable. variable, Mm, ¿no? para Variable. mí sí. Bueno, muchas El criterio de una gracias. remuneración variable. Por supuesto, Gracias. Alfredo, vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Te digo lo que me parece, pero puede ser que esto pueda ser interpretado de manera diferente. Pero creo que sí, que sería el criterio para tomar, sería Sí, el. también dependerá de cuándo entra el trabajador en situación de licencia, porque Claro. por ahí lo hace al mes posterior de que cesó la percepción del salario dinámico, digamos. Y también es cierto, en realidad el salario dinámico yo diría que el espacio temporal para que sea prolijo el tema tiene que ser corto, no demasiado largo, ¿no? Porque Claro. si no termina siendo una remuneración encubierta o en todo caso un acto discriminatorio con respecto a otro, ¿no? Lo imagino más en sectores no de operarios, sino sectores de mandos medios o administrativos. Recuerdo una vez que había que hacer en una empresa una rectificativa de 10 años del formulario 931.
era un trabajo ciclópeo, ¿sí? Que de alguna manera iba a empezar y terminar en un momento determinado, pero que el empleador tenía interés en que saliera antes de determinada fecha, lo que obligaba a ese trabajador a, por ejemplo, hacer ese trabajo, en ese caso particular, hacer el trabajo en su casa, ¿no? Entonces, bueno, el salario dinámico ahí aparece como un elemento positivo para poder remunerar esa acción especial del trabajador, ¿no? Habrá que analizar el caso concreto de modo tal de que no termine siendo un fraude a la ley, ¿no? Susana. Correcto, gracias. Susana. Activa tu micrófono, Susana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Yo quería aportar alguna situación como para que usted corrobore si están bien los ejemplos de casos en los que podría ser viable este salario dinámico. Imaginaba ahora que hay que hacer escaneos de documentación que tiene que ver con recibos de haberes, es decir, es toda una tarea particular que hay que hacer para adecuar todos los recibos físicos y transformarlos en recibos digitales para archivo, o en casos donde, por ejemplo, una empresa tiene que certificar una norma ISO y hay sectores que tienen que aportar algo adicional. Me parece que esos podrían ser supuestos. Sí, absolutamente, sí, yo lo veo como muy factible en ese sentido. Precisamente creo que esa es la idea que tuvieron en hacerlo, ¿no? Bueno, gracias, doctor. Y que además, si lo vemos desde el punto de vista de lo que sucede habitualmente en la empresa, hay muchos casos que son así. Hay muchos casos en que se requiere un trabajo adicional del trabajador o un esfuerzo adicional o una motivación o un incentivo para que pueda lograr un objetivo que pueda plantear la empresa. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Alguno más? Por ahora parece que no, doctor. Quedó la Bien. manito nomás de Susana, pero ahí ya está. Seguimos, parece. Bien. Forma de pago. Algunas cosas que pasan ahora con la forma de pago. El salario, sabíamos que en el texto anterior podía satisfacerse en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante oportunidad de obtener ganancias o beneficios. ¿Sí? La ley hizo desaparecer un montón de conceptos y quedó como el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera. Quiere decir que desaparece como forma de pago el salario en especie, habitación, alimentos o mediante oportunidad de obtener ganancias o beneficios. No quiere decir que no se puedan dar. Lo que sí está claro es que en la redacción de la ley ya simplifica la situación de que el pago debe ser hecho en dinero. Em, todos sabemos que el pago en especie fue una forma truculenta de exprimir o explotar al trabajador pagándole con bienes y no con dinero. El dinero eh, o esta forma de pago en especie era una forma de explotación, ¿no? Imagino yo o recuerdo yo los quebrachales del Chaco donde se le pagaba al trabajador o el trabajador cobraba con los alimentos que le daba la despensa del propio empleador, ¿sí? Por eso que el salario en especie fue siempre muy mal mirado como una posibilidad de hostigar al trabajador. Em, la mejora que aparece acá, que parecería ser efectivamente de quitar esa posibilidad de que se pague el 20% en especie, o habitación, o alimentos, o mediante oportunidad de obtener ganancias o beneficios, yo diría que no debería ser criticable, ¿sí? Mario critica, o Ackerman critica, el pago en moneda nacional o extranjera, ¿eh? Aparentemente para él afectaría el artículo 3 del convenio 95, que se paguen en moneda de curso legal. En nuestro país la moneda de curso legal es el peso, ¿sí? Aunque
sería tonto pensar de que si a un trabajador se le paga en dólares, podría alguien pensar que va a declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Eh, Aunque la Argentina es susceptible de cualquier tipo de complicación de orden económico, lo que podría significar que si mañana se pacta la remuneración en dólares y el dólar pierde valor frente al peso, o el peso se revaloriza, que alguien pueda plantear la inconstitucionalidad de esa forma de pago acordada por afectar al artículo 3 del convenio 95. Em, Veremos quién puede animarse a plantear esa discusión. Creo que la norma, en este sentido, lo que busca es que el trabajador tenga un poder mayor de negociación cuando pacta su remuneración. Por supuesto, no estamos hablando del operario, sino que estamos hablando del trabajador jerarquizado que pueda pactar su remuneración, por ejemplo, en moneda extranjera. Ustedes piensen que muchos CEOs de empresa eh, han llegado a pactar el cobro de sus remuneraciones en el extranjero precisamente para tener garantías de que se le iba a remunerar conforme digamos, el acuerdo que se había hecho entre empleador y trabajador. Esto podría aplicar, entiendo yo, solamente para trabajadores de mucha jerarquía que puedan exigirle al empresario que se le pague en moneda extranjera. Em, Según Mario, el tema del pago en especie, habitación y alimentos igual seguiría conviviendo, aunque no con el tope que establecía del 20%, porque de alguna manera hay otras normas que lo validarían como tal. Es una opinión, podríamos afirmar que, que la norma, como dije al principio, o esta reforma tiene claroscuros en materia de establecer reformas, pero no analizar sistemáticamente esa reforma en el resto del texto de la ley de contrato, de modo tal que lo que quita por un lado, suprime por un lado, se mantiene en vigencia por otras normas que en ese concepto sistémico que tenía la ley de contrato de trabajo en su versión original, ahora perdió. Es decir, hubo o hay una eh, impureza en la forma en que se hizo la reforma y conviven o siguen conviviendo institutos que pretendieron ser modificados, pero que por vía de aplicación de otras normas de la misma ley de contrato de trabajo se mantienen vigentes. En cuanto a las prestaciones complementarias, hay del 107, hay todavía o hay tres nuevas exclusiones. O sea, quita el concepto salarial del sistema de distribución de utilidades, el transporte público de pasajeros y la telefonía celular o internet. ¿Mm? Eh, eh, Hay una modificación también respecto del reintegro por el uso del automóvil. Hoy está claro que esos reintegros ya no tienen, aunque digamos, una limitación y todo lo que corresponda o que pueda ser imputado a ese reintegro del uso del automóvil, sin importar la cantidad de kilómetros, sigue siendo o no sigue o sigue sin tener el carácter de salarial. ¿Mm? Otra de las modificaciones que introduce la ley están relacionadas a los medios de pago. Eh, Eliminó absolutamente la posibilidad de que se pague de otra manera que no sea a través de la acreditación en cuenta del trabajador. Acá hay una determinación de que el pago en moneda, en efectivo, ya no va a ser válido para cancelar la obligación frente al trabajador. Existía esta posibilidad de que si el trabajador pedía que se le pagara en efectivo, el empleador estaba obligado a hacerlo. Ahora esto se eliminó.
eh, la posibilidad de que sea en efectivo o en cheque, eh, de modo tal que creo que sería algo que tiende a proteger al trabajador, más que, es decir, no sería una reforma peyorativa, entiendo yo, aunque, bueno, Ackerman señala que se afecta a la libertad del trabajador de percibir el salario como mejor le parece y que podría estar incumpliendo el artículo 6 del convenio 95. Eh, Em, lo que hace la norma en esta reforma es que solamente son servicios de pago bancarios y como todos sabemos, el trabajador pretende cobrar en las billeteras virtuales. Esto se había discutido en el ámbito de la Cámara de Diputados y finalmente se optó, de senadores, perdón, y se optó por eliminar esta posibilidad de que sean las billeteras virtuales las que sean receptoras del pago de la remuneración. Aunque todos sabemos, el trabajador apenas cobra en el banco, lo transfiere a las billeteras virtuales porque las billeteras virtuales le permiten mayor nivel de crédito o en todo caso efectivizar pagos a través de esas billeteras virtuales. La explicación que se dio para que se eliminara la posibilidad de que fuera a las billeteras virtuales es que no tienen la garantía de los depósitos que tienen los bancos oficiales o una institución de ahorro oficial. Entonces, esa circunstancia determinó que que en un momento dado se optara porque solamente fueran a bancos oficiales y no se incluyeran a las billeteras virtuales. Sí, hay una pregunta. Sí, acá dice Fabián, dice entiendo lo mismo que usted y dice lo que limita severamente la libertad del trabajador es que se le pague en negro. Y luego tenemos a doctora Antunes que si puede activar su micrófono y su cámara, si puede, la escuchamos. Hola, buenas Ah, tardes. ¿cómo está? Buenas tardes. Tengo la cámara apagada porque tengo enchufado el celular por la baja batería nomás. Bueno, un gusto, doctor. Quería comentarle que veo una contradicción, o por lo menos me gustaría su opinión, acerca del artículo 124, que si bien obliga a que bajo pena de nulidad inclusive la acreditación del salario en cuenta bancaria, pero sin embargo no eliminaron el artículo 129, que si bien el 129 tiene una fundamentación y tiene el fundamento de la norma está establecido en la misma norma de por qué en el lugar de pago, quedó que el pago de la remuneración deberá hacerse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante las horas de prestación de servicios. Claro. Entonces ahí como que entiendo yo, vuelvo a repetir, si bien hay una fundamentación de esa norma, como una contradicción. Y en No, este caso particular, por ejemplo, con el tema de las billeteras virtuales, eh, en un salario, por ejemplo, de una empleada doméstica, las partes siempre se ponen de acuerdo en dónde pagar o abonar el salario, ¿no es cierto? Y creo o entiendo que oportunamente ante un conflicto en un proceso, no se debería tomar, un juez no debería tomar como nulo ese tipo de pagos por billetera virtual, ¿o sí? buena pregunta. Lo que decís respecto del 129 y esta norma es correcto. Es lo que yo te decía antes respecto de que no hay una armonía sistémica en el análisis, en la corrección de la norma. Si corregís el artículo este, tendrías que corregir aquel, porque si no queda como la contradicción y en definitiva va a ser motivo de conflicto. Claro, Ahora, ¿cuál va a ser la posición de los jueces? Si lo mirás desde el punto de vista del derecho protectorio y se plantea la circunstancia de que no hay una acreditación en cuenta,
Bueno, va a ser difícil si el trabajador después niega que le pagaron, que el juez le crea. ¿Sí? Si Claro, el trabajador reconoce que le pagaron el salario, obviamente no será motivo de conflicto. Pero suponte el caso de que hay un trabajador pícaro con un abogado pícaro que dice, no, está bien, cobrala en efectivo, después lo volvemos a reclamar. Bueno, en ese caso, la responsabilidad es del empresario de no haber pagado conforme lo que establece la ley, y el juez podría decir que se da como no válido el pago, porque aún en este caso prevalece esta norma respecto de la firma del recibo de haberes, porque el recibo de haberes o la firma del recibo de haberes puede haber sido un fraude también en la imposición que le puede haber hecho el empleador. En términos, estamos hablando en términos abstractos, ¿no? En la locura de lo que puede ser la casuística. Si me decís en ese caso, yo creo que el juez tendría que validar la norma porque tiene un sentido protectorio. está bien, pero por eso no iba por el pago en efectivo, que es lo que hoy también se da y ya hay miles de pronunciamientos en ese sentido. Ujú. Sin respecto a las billeteras virtuales y la constancia de sí las transferencias. Ah, no, no, y yo creo que lo va a tener que tener como válido, no, no, sin duda. Las billeteras virtuales sí, sí. Es más, están hablando, porque imagínate que hay un fuerte lobby de las billeteras virtuales para que no sean solamente los bancos los que reciban los dineros del trabajador. Eh, eso supongo yo que en un tiempo dado va a ser modificado, ¿no? Lo que sí es cierto que ese argumento de que no tienen la garantía de los depósitos podría dar lugar a que el trabajador se vea afectado porque si la billetera virtual quiebra o desaparece, el salario que el trabajador tiene incorporado en esa billetera virtual lo pierda. Desde el punto de vista de la protección del salario, que es un elemento fundamental, bueno, podría ser complicado. Pero bueno, también habrá que ver cómo evoluciona este sistema a futuro, ¿no? Bueno, gracias, doctor. No, por favor. Gracias, doctora, por participar. Acá, doctor, escribe Claudia un comentario siguiendo con lo que planteaba la compañera. Dice, si no tuviera como válido y declarara nulo el pago, ¿podría plantearse luego un enriquecimiento sin causa o doble pago? Eh, el enriquecimiento sin causa del trabajador por haber cobrado dos veces, ¿eso pregunta? Eso escribe, no sé, Claudia, si Sí, Si querés. querés, hola. Sí, sí, Claudia, Sí, contame. justamente es porque si declara nulo el pago que hizo en una billetera virtual el empleador y Ujú, te lo reclama el ujú, trabajador lo niega, no, no me pagaron, ujú, páguenme, porque ujú, no cumplió con la norma, es decir, ujú. recibiría dos veces el pago, sería un enriquecimiento sin causa o Ah, ilícito. sí, claro. Bueno, Por por eso eso, decía, un trabajador se van a pícaro y un plantear abogado. mil cosas, Un trabajador pícaro y un abogado pícaro. tal Hay cual. claramente un enriquecimiento sin causa. Ahora, tenés que probarlo, que hay un doble pago. Si lo lograses probar, que efectivamente se le pagó dos veces, habría un daños y perjuicios por Y, eso. y- y además Pero estaríamos yendo en contra del principio de buena fe. no, claro, claro. Pero bueno, eso pasa habitualmente en el ámbito del derecho del trabajo, en el sentido de que hay muchos desvíos injustos que por ahí imponen una circunstancia de tener que pagar dos veces, ¿no? También el juez te podría decir que paga mal, paga dos veces, en fin. eh, Habrá que discutir si efectivamente hubo o no hubo un enriquecimiento. En realidad, hubo un enriquecimiento ilícito, el punto es si es resarcible ese enriquecimiento ilícito por haber incumplido la norma del empleador de pagar como corresponde. ¿Se entiende? Sí, doctor, sí, gracias. Alguna cuestión? por ahora no tenemos más, más, doctor. Bien, avancemos. Retenciones sobre la remuneración. Acá hay un tema que dio lugar a también una discusión muy fuerte. Si ustedes recuerdan, el decreto 7023 establecía que la retención proveniente de la cuota solidaria tenía que ser validada por el trabajador.
la cuota solidaria, los pongo en tema, es la cuota que pagan los trabajadores no afiliados al sindicato como consecuencia, digamos, la cuota que pagan los trabajadores no afiliados al sindicato como consecuencia del servicio que el sindicato hizo para renovar el convenio o para mejorar el convenio. Es como el cargo por un servicio que prestó el sindicato a aquellos trabajadores que no están afiliados. Esa cuota de solidaridad, que tiene un origen legal e inclusive tiene un origen también en convenios internacionales, no es, eh, es una acción reconocida a los sindicatos para cobrar el servicio a aquellos trabajadores que se benefician con la renovación de un convenio, se pacta a través del convenio colectivo de trabajo. Es decir, cuando uno celebra el convenio colectivo de trabajo, empresarios y sindicatos establecen que los trabajadores no afiliados van a pagar una cuota hacia el sindicato. Ahí hay varios problemas. El primero es que los empresarios están acordando algo que no tienen que pagar ellos, sino que tienen que pagar los trabajadores no afiliados, lo cual habla de un pacto convencional en cierta manera espurio porque obliga a alguien que no participa. Esa no participación hizo que cuando se sancionara el decreto 7023, se estableciese que el trabajador no afiliado, tuviese que prestar su conformidad expresa para que el empresario le retenga esa cuota de solidaridad. Eso fue motivo de una discusión muy fuerte y una defensa muy, muy ardua por parte de los sindicatos, porque claramente esta cuota de solidaridad afectaba la caja de los sindicatos. Esa norma finalmente fue declarada inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a través de una medida cautelar. Todavía ese expediente está dando vuelta en la Corte, de modo tal que ese decreto 7023 casi diríamos que cayó en desuetudo. Y esta norma lo que estableció fue que esta cuota de solidaridad que se mantiene vigente y que se pacta a través de la negociación colectiva conforme lo establece la ley de negociación colectiva 14250, tiene un límite que antes no tenía. Antes la cuota de solidaridad podía ser el 1, el 2, el 3 o hasta el 4%. Algunos sindicatos tenían hasta el 5% de la remuneración como cuota de solidaridad, y lo que hizo la norma o esta modificación es limitarla al 2%. Es decir, el trabajador no puede aportar como cuota solidaria, aquel trabajador no afiliado al sindicato puede aportar como cuota solidaria hasta el 2% de la remuneración. Lo que hizo el decreto reglamentario es precisar cuál es la remuneración que se toma y cuál no se toma, precisamente para calcular ese 2%. Y entonces la norma limita al salario básico de convenio, excluye las horas extras, excluye los premios, de modo tal que esa cuota de solidaridad va a imputarse sobre conceptos salariales menores a los totales que percibe el trabajador. Esto hay que reconocer que este decreto reglamentario, eh, digamos, es excesivo en cuanto a las disposiciones que plantea, porque la ley no decía nada respecto de cuál era la base imponible de ese 2%, y lo que hace el decreto reglamentario es serruchar de alguna manera la remuneración total del trabajador, precisamente para que le vaya menos plata al sindicato. Un poco la intención del gobierno ha sido en este punto limitar la caja de los sindicatos, y una forma más o menos directa de limitar la caja de los sindicatos es eh, limitar la base imponible de ese 2%. Eh, Van a aparecer infinidad de conflictos en base a esto, porque la norma, sobre todo el decreto reglamentario, el último decreto reglamentario, sigue siendo confusa.
sigue siendo de dudosa interpretación o de difícil interpretación, lo que puede generar que en cada caso concreto exista algún orden que se pueda pactar. No, digamos, estoy absolutamente seguro o convencido de que si el convenio colectivo trata esa cuota de solidaridad de una manera correcta en cuanto a qué conceptos comprende, va a ser válido el convenio colectivo porque es lo que las partes pactaron. Eh, pero bueno, en esta materia tenemos todo un mundo por recorrer, ¿sí? Pero bueno, si hay a futuro una nueva modificación de la ley de contrato de trabajo, seguramente se va a querer incorporar esta obligación de que el trabajador preste conformidad con la retención que le va a hacer el empresario para mandársela al sindicato. Sebastián levantó la mano. Sí, está relacionado con lo que estaba comentando, doctor, porque de hecho me están haciendo ahí un planteo donde un sindicato establece que la base imponible para la determinación del 2% sería el salario básico convencional y consideran que las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual, en la medida que tengan origen convencional, debería de formar parte de la base de cálculo para ese 2%. El inconveniente, bueno, estaría que esto aparentemente surge del decreto 61226. Exactamente. Quisiera saber Esa, tu opinión y si realmente es así. Sí, sí, eso es la intención que tuvo el decreto, digamos, de limitar la base de cálculo o en todo caso empiojar la interpretación de las bases de cálculo, ¿no? Porque, Entiendo que en este caso la amplíe. claro, en ese caso la amplía, exactamente. Porque antiguamente, el anterior decreto hablaba sobre el salario básico de convenio, digamos, ¿no? La amplía, pero la amplía, lo veníamos estudiando el otro día o analizando, la amplía de una manera confusa. Porque da como ejemplo lo que son salarios variables y por otro lado parecería como que lo vuelve a tratar o lo vuelve a incorporar. Si, no tengo acá la norma Pedro, para poder analizarla, pero termina siendo bastante confuso. Por eso digo, la interpretación final de esto, y es por lo menos lo que estamos asesorando nosotros, que la definición de esto es la que vaya a dar el convenio colectivo. Y el empresario debería seguir ese lineamiento que se establece en el convenio colectivo para hacer la retención de la cuota de solidaridad, independientemente de lo que uno pueda entender de la lectura literal de la norma. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva el interés, el que tiene que cuidar el interés del trabajador no es el empresario, sino el sindicato. Si el sindicato y el empresario pactan en el convenio cuál va a ser la base para tomar ese 2%, bueno, está dentro de lo que el legítimo interés que le corresponde tanto al sector del trabajo como al sector del capital. Lo que no debe hacer el empresario es tratar de meterse en este tema como una forma de él proteger al trabajador. ¿Me explico? Eh, que se distingan los roles, en definitiva. Si el rol de defensa de los intereses del trabajador es del sindicato, si el sindicato pactó eso, bueno, aceptemos lo que el sindicato pactó. Si es que hay una interpretación dudosa, ¿no? Está claro que si pactan un 4% no lo vamos a aceptar, pero si ese Ujú. 2% se aplica sobre tales y tales rubros y de la lectura de ese decreto surge que puede ser posible que se aplique sobre esos rubros, avancemos con esa idea, ¿no? Sebastián, ¿podés habilitar tu micrófono? Sí, lo tengo habilitado. Dale. Qué interesante ese comentario, porque el informe que tendría que estudiar para dar una respuesta lo hace la Cámara Empresaria, diciendo que se amplía esa base en vez del sindicato. Pero bueno, mil gracias, doctor. No, es que Aclaró muchísimo. seguramente, y ahí tenés que pensar en ese acuerdo de superestructura que existe entre el sindicato
y la Cámara, en que esta ampliación que vos estás señalando es en definitiva apoyar al sindicato, ¿no? Es como te pago las balas para que me tires tiros. Tal cual, Muy tal raro, por cual. cierto, muy raro, por cierto. Eh, bueno, esta modificación del 133 pequeña que existe está un poco en línea con lo que se propuso la reforma también en materia de negociación colectiva en el artículo 9 de la 14250. Acuérdense que en este punto la cuota solidaria del sector empresario hace de la Cámara hacia las empresas tiene un techo del 0,5, así como es el 2 de la cuota de solidaridad de los trabajadores, la, entre comillas, cuota de solidaridad que pagarían las empresas a la Cámara que lo representa sería como máximo el 0,5. Cuota de solidaridad que no tiene fundamentación en la ley, en los convenios internacionales, porque en rigor de verdad esta cuota solidaria pesa exclusivamente en el sector del trabajo y no en el sector del capital. Bueno, modificaciones hay respecto del recibo de haberes. Eh, Puede ser ahora todo de forma digital o electrónica, con constancia de entrega. Esto cada vez más empresas empiezan a reemplazar el recibo de papel para hacerlo de manera electrónica o digital. Eh, Aparentemente el contenido de este recibo, no el contenido, sino la forma de este recibo habla de digital y esto significaría que no debería llevar una formalidad especial, sí asegurarse de que el trabajador lo reciba y en todo caso preste su conformidad con ese recibo, pero no es necesario, o entendemos que no es necesario, sistemas de validación por parte de la autoridad de aplicación para la conformación de estos recibos digitales. Lo que ha intentado la norma es precisamente simplificar el modelo de gestión de los recibos de haberes hacia un modelo de no papel y de llevarlo al plano digital. En cuanto al contenido, se reemplaza todo tipo de remuneración por el total de remuneración, ¿sí? Se elimina la constancia de recepción del duplicado y la indicación del lugar y fecha de pago. eh, y lo más novedoso de este recibo de haberes es que incluye las contribuciones y conceptos abonados por el empleador por disposición legal o convencional. Esto es mostrarle al trabajador el costo que tiene para el empresario el salario. ¿Mm? Eh, Claramente en una intención de demostrar todo lo que conlleva la remuneración más allá de lo que el trabajador percibe. Ustedes saben que hay un concepto del salario por parte del trabajador y un concepto del salario por parte del empresario. Por parte del trabajador es lo que recibe en el bolsillo. El trabajador en general piensa en el salario neto porque es lo que tiene capacidad de gastar y el empleador es el costo total del salario que incluye todos los aportes y todas las contribuciones que tiene que hacer al sistema de seguridad social y los salarios indirectos que comprenden el costo empresario. Eh, es una intención de mostrar cuánto le cuesta, ¿no? Como concientizar al trabajador de lo que termina siendo para el empresario el pago de la remuneración. Eh, no sé cuál es el sentido más profundo de la norma. Me imagino yo que es, reitero, concientizar al trabajador de lo que es el costo laboral. Pero en definitiva, ese costo laboral tiene que ver con digamos, como que el Estado se está pegando un tiro en el pie, porque en definitiva para el empresario hay mucho del costo laboral que podría llamarse impuesto, digamos, ¿no? Eh,
Es una reforma, digamos, es eh, digamos, una reforma poco profunda en ese sentido. Ahí sí hay una importante modificación, que es el plazo de conservación este, de la documentación, ¿sí? Esto era un tema que había quedado siempre en una nebulosa, de cuánto tiempo tenía que guardar el empresario la documentación laboral. Queda claro que 2 años las obligaciones laborales, en este caso eh, por el tema de la prescripción, y 10 años las que tengan que ver también con la prescripción de las cuestiones, obligaciones previsionales. Y obviamente toda esa conservación de la documentación puede hacerse ahora de manera digitalizada, de modo tal de eliminar esos archivos. Había muchas empresas que tenían archivos de hace 30 o 40 años y que no los tiraban por las dudas, pero que hoy podrían ser reciclados, digamos, o tirados o eliminados porque no hay una obligación legal de mantenerlos. Una reforma importante es el libro físico del artículo 52. ¿Sí? Quedó claro, hay una disposición que sacó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la semana pasada, creo, donde da cuenta de que ya no es necesario llevar el libro del artículo 52, esto que era un control de policía del trabajo que efectúa cada una de las jurisdicciones provinciales. eh, Teniendo en cuenta que la norma de la ley de contrato de trabajo ya no lo exige, ninguna de las eh, instituciones provinciales tendría que exigirle al empleador llevar el libro del artículo 52, hacer la rubricación de hojas o cualquier mecanismo que implique el control del cumplimiento de las normas laborales desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las remuneraciones. El único problema que genera esto, que creo que es bueno desde el punto de vista de la simplificación, es qué pasaría o qué va a pasar cuando los peritos quieran examinar si se llevan de forma correcta los libros laborales. Evidentemente el perito deberá conformarse con lo que pueda surgir de ARCA o de la data que pueda informar ARCA cuando tenga que hacerse una pericia. Tampoco sé hasta dónde va a tener acceso el perito a esa información si es que no se la brinda a la empresa que pueda acceder a esa información de manera directa. Pero desde el punto de vista de la organización empresaria, esto simplifica muchísimo la situación. Sí, La activa registración, tu micrófono, Sebastián. No, O no sí, sé si la manito me quedó colgada de hoy. Ah, ok, ok. No, no, no es eso, sino que mi pregunta era sobre el tema anterior, pero estaba muy interesante lo que estaba diciendo el doctor en relación a los libros del artículo 52, ¿no? Porque tengo entendido que no en todas las jurisdicciones eh, se considera de que la provincia no tenga derecho a exigir algún tipo de rúbrica o algo, pero eso es harina de otro costal. En ahí relación, tenemos un problema digamos, de interpretación de norma y de alcance de la norma a nivel nacional, ¿no? sí, por supuesto. En relación al tema anterior, Eh, mi pregunta era con respecto a la aplicabilidad. Por ejemplo, el plazo bienal se entiende por la cuestión de la prescripción. Comprendo o entiendo que son 2 años a partir de la extinción del contrato de trabajo. Entiendo que Es sí. algo que se va dando, digamos, de tracto sucesivo. Exacto, ¿No? exacto. Eso creo yo que generaría un problema porque no siempre la demanda se comunica, a veces se extiende Claro, un poco en ese tiempo, ¿no? claro. Este, Si, digamos, un empleador diligente no tendría que hacerlo, de tirarlo 2 años y un día. Debería guardarlo, sin duda. Estamos de acuerdo. Y lo otro es en relación a la digitalización. Quisiera saber su opinión. ¿Por qué? Porque la normativa, al menos hasta donde conozco, no exige ningún tipo de legalización, instrumentación, certificación de ninguna naturaleza. Solamente habla de digitalización. Y bueno, la digitalización es totalmente manipulable. ¿Cómo piensa usted que se tendría que implementar esto? Es decir,
simplemente lo escaneo y destruyo el resto de la documentación y con eso bastaría conforme a la ley. ¿Y cómo jugaría eso el tema de que no habría una certificación o una protección de la cadena de custodia del material digital? Bueno, eso tendrá que ver con la forma organizacional de la compañía. Si vos me preguntás a mí, una compañía que tiene sus procesos de forma correctamente llevados, debería tener alguna forma de mostrar la custodia de esa documentación que fue digitalizada. Eh, Obviamente esto puede aplicar para una gran empresa que tiene, digamos, mecanismos de control de ese tipo de documentación a partir del cumplimiento de las normas ISO 9000, 14000, etcétera, que tienen procedimientos adecuados para eso. Y será muy diferente en el ámbito de una pyme, donde evidentemente la posibilidad de manipular esa información este, es mucho más, o puede ser mucho más frecuente. Em, el juez tendrá que ahí analizar eso, ¿no? Es decir, qué grado de validez le da a una documentación digitalizada que no tiene custodia de esa digitalización. Bien. Digo, los jueces van a tener trabajo en ese sentido, porque van a tener que estar mirando mucho más que lo que te miraban antes, ¿no? Em, es un dolor de cabeza, es simplificar por un lado y por otro lado puede ser un dolor de cabeza. Entiendo que sí. Gracias, doctor. No, por Veremos favor. cómo se va resolviendo. Lo bueno es esto, que dentro de por ahí un par de años podemos hacer esta misma charla y decir, bueno, acá pasó tal cosa, acá pasó tal otra, y por ahí aprendemos un poco más. Seguramente. Gracias. Susana, Doctor, en la misma línea de lo que preguntaba Sebastián, y también llevándolo a que no todas las empresas están en esa línea, ¿no? De tener certificaciones y demás, y que incluso eh, los trabajadores estén capacitados para bajar un recibo de una página web y firmar electrónicamente. Entonces, la pregunta es, empresas pyme que tengan adecuados los recibos a los requerimientos actuales y que de todos modos le hagan firmar el ejemplar al empleado. ¿Por qué? Porque precisamente no es algo sencillo de implementar la firma digital o electrónica de los empleados. Desde el punto de vista digital, tendrían que tener un certificado de firma digital cada uno y claro, renovarlo claro, cada 2 años. claro, claro. Primera pregunta. Y electrónico tiene que No ser. pide eso, no pide la norma una firma digital. Bueno, yo estaba leyendo acá, artículo 139, firmarlo en forma digital o electrónica, y entendía y interpretaba digital como firma digital. Y electrónica tendría que ser una plataforma que también habilite de algún modo en donde sea reconocida la firma como del empleado para dar fe para el día de mañana acreditar en un juicio que firmó electrónicamente el empleado. Es decir, desde ese punto de vista, me parece también que va a haber un abismo entre las grandes empresas que tengan implementadas certificaciones y sea más fácil porque todos los procedimientos tienen una regla, y todos los demás. Sí, habrá que ver cómo se va aclarando esto. Yo, con sinceridad, entendía que la firma electrónica era, digamos, de alguna manera una validación que hace el trabajador de ese recibo. Eh, Claro, yo por ejemplo y sé la que en una digital no estoy empresa tan seguro que hayan querido hacerlo de la firma digital. No lo estoy que tan pasa seguro. es que lo han mencionado con términos de la ley de firma digital, porque han hecho la distinción, han puesto firma digital o electrónica, y es la distinción que hace la ley cuando hablamos de firma digital o electrónica. Yo lo tomo por ese lado, porque si están utilizando terminología legal y hacen la distinción, yo como abogado me tengo que poner en que está hablando de firma digital. Si habla de firma digital, ¿qué hago? Vuelvo a lo mismo, voy a la ACONTI y saco 500 firmas digitales que tendré que buscar que se renueven cada 2 años.
o firma electrónica tendrá que ser una plataforma como las de estas, ahora no me acuerdo el nombre, la que tiene Repar, creo que es, El no me repar acuerdo tiene. el nombre del sistema, en Yo donde se creo que vamos a hacen apuntar eso. más a eso, a esa firma electrónica, a partir del sistema de gestión de cada una de las empresas que tenga esa condición, que ya se venía haciendo eso, ¿no? Digamos que muchas empresas venían ya sin impresión de recibos y Claro, que pero desde la práctica, doctor, lo que yo sé por clientes que han averiguado, hay todo un sistema que ofrece la plataforma en donde cada trabajador tiene que estar como capacitado para poder firmar electrónicamente cada recibo. Es decir, no solo me exige que la empresa tenga hecho la contratación de la plataforma, porque aparte tiene que tener memoria, tiene que tener una nube en donde archivar, tiene que tener un montón de requerimientos, pero aparte que el trabajador esté capacitado para meterse ahí, tener una conexión a internet, tener una computadora desde donde él pueda acceder al recibo. Es decir, a mí me genera desde ese lugar como una dificultad para el trabajador. sí, lo es definitivamente. De cualquier manera, las empresas que yo conozco que ya venían con este sistema tenían lugares donde había una PC donde el trabajador podía acceder al Sí, y recibo. que alguien le explique, sí, obviamente, sí, sí. Hay Ahí supuestos que no veremos. van a estar contemplados y veremos cómo marcha Yo no entonces. te puedo asegurar algo al respecto porque tengo las mismas dudas que tenés vos. Eh, Entiendo yo que lo más seguro sería que una empresa, aún siendo una pyme, contrate este servicio de plataforma que le permita poder hacer ese tipo de seguridad. Y si no logra eso, podrá seguir imprimiendo recibos, digamos. Nunca va a ser una mala forma, digamos, ¿no? O en todo caso sería adicional. Bueno, Doctora, gracias. acá le aporto unos comentarios que están haciendo. Excelente. Dice, Alfredo dice, pero en general el acceso a la plataforma requiere una clave y usuario. Luego ya se suma Agustín, dice el 139 se refiere a la copia que se entrega al trabajador por el empleador. El que queda en poder del empleador debiera ser firmado hológrafamente. Luego habla otra vez la doctora Antunes, dice el recibo trae un QR donde puede ver toda la información y dicen al firmado por el trabajador se refiere el artículo anterior que remite al 59. Sí, lo que sé de algunas empresas que tienen, digamos, reciben el recibo por mail y lo validan directamente desde el mail, ¿no? O del teléfono, digamos, ¿no? Haciéndolo de una manera más sencilla. Esto se va a ir corrigiendo, se va a ir ordenando con el tiempo. Imagínense que todo lo que tiene que ver con simplificar formas en este caso del pago de la remuneración, siempre van a ser también bienvenidas por el trabajador. Yo no creo que el trabajador se resista a seguir estos modelos electrónicos o digitales, ¿no? Bien. Ya estamos a pocos minutos y ¿Hasta qué hora también era, hasta Belén? las 8 tenemos, doctor, pero no hay problema si No, no, no sé termino, cuánto nos no, no falta quedan. mucho. No, no falta mucho. Yo estoy acá con una tormenta, se acabó de largar una tormenta, así que espero no quedarme sin luz, sin internet. Acá en Buenos Aires Así que si estuvo lloviendo todo el desaparezco día. es porque ya saben que la tormenta me llevó. Bien, se elimina el libro del artículo 52 y la presunción en contra por no exhibirlo. Eso es algo que, digamos, funcionaba bastante en el ámbito del proceso, ¿eh? Cuando el empresario no mostraba el libro del artículo 52, o inclusive el libro del artículo 52 tenía deficiencias en cuanto a la actualización. Bueno, eso evidentemente ya no será una ventaja para el trabajador en el proceso, ¿eh? La ley establece que solamente basta con
la inscripción digital directa en Arca como para justificar que el trabajador se encuentra registrado. Obviamente, la falta de registración integral del trabajador puede ser una presunción a favor del reclamo que puede hacer. ¿Eh? El recibo ahora, como dijimos, tiene que traer las contribuciones que hace el empresario, e inclusive el modelo que establece la reglamentación es una especie de torta donde se establece cuál es el porcentual de lo que el empresario paga en materia de salario, en materia de contribuciones, obra social, etcétera, etcétera, jubilaciones, etcétera, de modo tal, como decía antes, demostrarle al trabajador qué es lo que le cuesta al empresario. Así que ahí hay una modificación eh, marketinera, diría yo, a favor del empresario en contra o para que el trabajador tome conciencia de lo que el empresario paga. Eh, em, Hay una lectura de fondo de lo que significa esta reforma, que tiene que ver con cierta desalarización, como vimos en el tema del salario de los beneficios sociales, ampliación del margen de discrecionalidad empresarial, cuando hablamos del artículo 104 bis, la tensión que existe en estas modificaciones introducidas con lo dispuesto en el convenio 95 y 100 y con lo que establece el artículo 14 bis, es decir, mirado desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad, hay algunas cuestiones de esta reforma que son susceptibles de ser revisadas. Y la modernización, como decíamos, es formal, determinadas cuestiones, pero no sustancial. No es una verdadera modernización del régimen de contrato de trabajo, sino em, em, una reforma que tiende a desempoderar al sector del trabajo y empoderar al sector empresario en esta idea pendular que tenemos en materia de relaciones o conflicto estructural entre capital y trabajo. El péndulo circula de derecha a izquierda, si se quiere, y esto es parte de esa situación pendular. Un poco también es lo que demuestra eh, todas las reformas que se vinieron dando en los últimos años en materia de la ley de contrato de trabajo. Hasta aquí Estamos. tenía previsto dar. Hasta acá llegamos. La Hasta acá verdad llegó que hasta acá llegó mi amor, decía. sí, sí. No, es como dice usted y bueno, como lo dice Diego y doctor Ackerman y todos, que todos tenemos las mismas dudas, las mismas preguntas y, y a veces tenemos más dudas que certezas respecto a todo. eh, Borges, del Borges, no tratamiento que tuvo toda esta mm, reforma laboral, pero bueno, gracias a eso estamos estudiando un poquito más todos. Borges tenía una frase que se refería a la ciudad de Buenos Aires y decía, no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que te quiero tanto. Eh, Bueno, nos une la necesidad de seguir profundizando en el estudio, ¿no? Que nos permita poder ejercer mejor nuestra profesión. sí, sí. Estoy lleno de dudas y lamentablemente no voy a poder evacuarlas todas porque sigo lleno de dudas, ¿no? Así que el principio de incertidumbre sería en física. Podemos inaugurar, empieza a escribir ya sobre eso y creo que sería un éxito. Bueno, les mando un saludo grande, gracias por la paciencia y bueno, no creo que no nos queda ninguna clase más, así No, que un placer haber compartido con ustedes estas charlas. no, muchas gracias, doctora, a usted siempre eh, por compartir con nosotros, por sus conocimientos y por su calidad de persona. Siempre es un gusto enorme tenerlo en la clase y compartir con usted. Gracias a todos por estar bueno, hasta esta hora. Estamos terminando a término hoy. Y bueno,
sigamos estudiando, como nos dice el doctor, y tenemos nuestra próxima clase el próximo jueves, así que nos vamos a volver a encontrar en esta modalidad de Zoom. Así que, bueno, vamos a tener a la doctora Silvia Pinto la próxima clase con un gran tema que va a ser jornada de trabajo. Todos son gran temas porque Ujú. la jornada de trabajo yo creo que nos va a dar mucho que hablar la próxima clase. Así que una gran expositora, la doctora Silvia Pinto. Así que, bueno, nos vamos a volver a ver el próximo jueves a las 18 horas. Y doctor, buen descanso, buen paseo. Les mando un saludo grande. Hasta siempre. Sí, bueno, nos vemos a todos. Buen previa de fin de semana, así que bueno, que pasen lindo. Abrazos a todos. Adiós.